Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 10 de febrero de 2025. Tema: astuta manipulación del hombre sin temor de Dios. Lección: Primera de Samuel 22, 6 al 10. Introducción: la falta de temor de Dios no es solo una falta de reverencia hacia el Creador, sino también una ausencia de principios morales sólidos que guíen las acciones y decisiones de una persona. El temor de Dios es lo que nos ayuda a vivir con integridad, a ser honestos y a reconocer que todo lo que hacemos está ante la presencia de un Dios justo. Sin embargo, el hombre que no tiene temor de Dios actúa con soberbia, sin conciencia de que habrá un juicio divino que revelará las intenciones ocultas del corazón humano. La Biblia, en diversos pasajes, nos muestra las consecuencias de vivir sin el temor de Dios, advirtiéndonos sobre los peligros de caer en las manos de aquellos que, sin ningún escrúpulo, manipulan y explotan a los demás para su propio beneficio. Personajes como Faraón, Saúl, Acab y muchos otros son ejemplos de cómo el corazón del hombre puede volverse astuto, insensible y manipulador cuando se aleja de la reverencia y el respeto hacia el Señor. Este tema nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y el tipo de influencia que permitimos en nuestras relaciones. También nos llama a mantenernos vigilantes y no dejar que la astucia de los que manipulan sin temor a Dios nos desvíe de los caminos de la verdad y la justicia. Además, debemos examinar cómo el temor de Dios actúa como una barrera protectora, impidiéndonos caer en prácticas manipuladoras y ayudándonos a vivir en honestidad, sabiduría y justicia. 1. La manipulación se alimenta de la soberbia y el egoísmo. El hombre sin temor de Dios actúa movido por su propio ego y el deseo de conseguir poder y control sobre los demás. En lugar de buscar el bien común, su meta es su propio beneficio, sin importar a quien dañe en el proceso. La soberbia lo lleva a ignorar a Dios y a actuar sin remordimientos, creyendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Proverbios 27:22. El corazón del necio es como el mar, nunca se sacia. El hombre insensato no se aparta de su maldad. 2. La astucia sin temor de Dios busca el engaño como herramienta. Las personas sin temor de Dios suelen usar la astucia, el engaño y las mentiras como herramientas para manipular a los demás. Cuando no se tiene conciencia del juicio de Dios, se tiende a pensar que se puede engañar a las personas sin que haya consecuencias. Este tipo de comportamiento refleja una desconexión de los principios divinos de verdad y justicia. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos abominan a Jehová, pero los que obran de verdad le son agradables. 3. El hombre sin temor de Dios no tiene conciencia de las consecuencias eternas. Una de las mayores características del hombre que manipula es que vive como si no hubiera consecuencias para sus actos. La falta de temor de Dios hace que la persona ignore la eternidad, el juicio divino y las consecuencias de sus acciones. La manipulación y el engaño parecen ser métodos viables para alcanzar sus fines temporales, sin tener en cuenta el daño que causan a otros y el juicio que vendrá. Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene su trono en los cielos, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 4. La manipulación corrompe el corazón y las relaciones. El corazón del hombre que se dedica a la manipulación se corrompe, ya que vive en una constante mentira y manipulación, alejándose de los principios de justicia y rectitud. Las relaciones se ven afectadas, pues aquellos que manipulan a otros pierden la confianza y el respeto de los demás. La manipulación crea divisiones, desconfianza y destrucción en las comunidades. Proverbios 14:2. El corazón del hombre en su camino es torcido, pero el corazón recto será exaltado. 5. La falta de temor de Dios produce acciones maliciosas contra los débiles. El hombre sin temor de Dios se aprovecha de los más vulnerables. Manipula a los débiles, los que están en una posición de desventaja, y utiliza su poder para explotarlos. La maldad crece en aquellos que no temen a Dios, y muchas veces sus acciones afectan a quienes menos pueden defenderse. Salmo 37:21. El malvado toma prestado, y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. 6. La verdadera sabiduría está en el temor de Dios, que nos aleja de la manipulación. El temor de Dios no solo nos aleja de la manipulación, sino que nos lleva a vivir con integridad, sabiduría y rectitud. Aquellos que temen a Dios buscan agradarle y vivir conforme a su voluntad, evitando caer en las trampas de la astucia y el engaño. La verdadera sabiduría es un refugio contra las prácticas manipuladoras del hombre sin temor de Dios.
Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. 7. El juicio de Dios caerá sobre los manipuladores. Aunque el hombre sin temor de Dios puede creer que sus manipulaciones no tendrán consecuencias, la Biblia es clara en advertir que todo acto malvado será juzgado por Dios. La justicia de Dios no puede ser burlada, y aquellos que manipulan a otros para su propio beneficio se enfrentarán al juicio divino por sus acciones. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo, y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Conclusión. La astuta manipulación del hombre sin temor de Dios es una realidad presente en nuestra sociedad, y lamentablemente, también puede infiltrarse en la vida de la Iglesia si no permanecemos vigilantes. El corazón del hombre que vive sin reconocer la autoridad de Dios está dispuesto a cualquier cosa para lograr sus fines personales, sin importar a quién dañe en el proceso. El engaño, la mentira y la explotación de los demás se convierten en sus herramientas, porque no hay una conciencia clara del juicio divino ni del impacto eterno de sus acciones. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser diferentes. Aquellos que temen a Dios y buscan su voluntad no pueden ni deben caer en esas prácticas manipuladoras. El temor de Dios es la base de una vida íntegra, de relaciones basadas en la verdad y el amor, y de una sabiduría que nos aleja de las trampas del enemigo. Vivir con el temor de Dios nos permite actuar con justicia, sabiduría y compasión, sin sucumbir a las tentaciones del egoísmo o la manipulación. Es importante recordar que, aunque el hombre puede esconder sus intenciones y su pecado, nada escapa a la mirada de Dios. Él es el juez justo que examina los corazones y recompensará a cada uno según sus obras. La astucia del hombre sin temor de Dios no prevalecerá ante el juicio divino, y la justicia de Dios finalmente se hará manifiesta. Primero. El adversario acecha continuamente al Hijo de Dios. Versículo 6. Léase. Jeremías 9:8. Primera de Pedro 5:8. Introducción. La vida cristiana no es un camino fácil ni libre de obstáculos. El creyente, aunque es redimido por la sangre de Cristo y sellado por el Espíritu Santo, se encuentra en constante lucha contra un enemigo que no duerme ni descansa, el adversario, Satanás, quien acecha continuamente al Hijo de Dios. La Escritura nos advierte claramente que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, Primera de Pedro 5:8, y sus estrategias no son simples. Él emplea engaños, tentaciones, acusaciones y toda clase de ataques para desviar al creyente de su propósito divino y debilitar su fe. Este enemigo no solo está interesado en los aspectos externos de la vida cristiana, sino que su propósito es atacar al creyente en su mente, en su corazón y en su relación con Dios. Su meta es causar divisiones, generar dudas, inducir a la tentación y finalmente, llevar a aquellos que se llaman hijos de Dios a la caída y a la desesperación. La batalla espiritual es real, y el adversario no tiene descanso en su misión de hacer tropezar a los que han sido rescatados por Cristo. Es importante que, como hijos de Dios, comprendamos que esta lucha no es solo una cuestión de resistencia personal o de fuerza de voluntad. La victoria sobre el enemigo no depende únicamente de nuestra capacidad, sino de nuestra dependencia constante de Dios, de su palabra y de su espíritu. El creyente debe estar alerta, vestido con la armadura de Dios, y consciente de que la victoria ya ha sido ganada en Cristo, pero que el enemigo intentará constantemente sabotear esa victoria. 1. El adversario se presenta como un león rugiente, buscando devorar al creyente. El diablo no es una amenaza pasiva o lejana. La Biblia describe su acción como constante y agresiva, comparándolo con un león rugiente que acecha a su presa. Él está buscando cualquier oportunidad para atacar la vida del creyente, desde los momentos de debilidad hasta los de prosperidad, para robar, matar y destruir. La lucha es real y constante, por lo que es necesario estar siempre alerta. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 2. La tentación del enemigo busca apartarnos de la voluntad de Dios. Satanás usa la tentación como una de sus estrategias más efectivas. A través de deseos desordenados, engaños y mentiras, intenta desviar al creyente de vivir conforme a la voluntad de Dios. Las tentaciones no son simplemente pruebas aisladas,
sino un intento del enemigo de hacer que el Hijo de Dios se aparte del camino de santidad y obediencia. San Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 3. El adversario utiliza el engaño para sembrar dudas en la mente del creyente. Uno de los métodos más útiles del diablo es el engaño. A menudo, no llega de manera directa, sino que siembra dudas en el corazón y la mente del creyente. Estas dudas pueden ser sobre la bondad de Dios, sobre sus promesas o incluso sobre nuestra identidad en Cristo. El enemigo sabe que si puede hacer que el creyente dude, podrá ganarse su obediencia. Génesis 3:1. Y dijo la serpiente a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 4. La acusación constante del diablo es un ataque a nuestra identidad en Cristo. El diablo también es conocido como el acusador de los hermanos. Él constantemente intenta poner en duda nuestra identidad en Cristo, recordándonos nuestros pecados pasados y haciéndonos sentir indignos del amor y la gracia de Dios. Su objetivo es desanimarnos, quitarnos la paz y hacernos sentir apartados de Dios. Sin embargo, debemos recordar que nuestra identidad está en Cristo y no en nuestras fallas. Apocalipsis 12:10. Y ha oído una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 5. La lucha espiritual es constante y requiere la armadura de Dios. El creyente no puede enfrentarse al enemigo en sus propias fuerzas. La lucha espiritual es un enfrentamiento continuo, por lo que Dios nos ha provisto de su armadura para protegernos y resistir los ataques del enemigo. Cada parte de la armadura tiene un propósito específico, y es fundamental que el creyente se vista de ella todos los días para mantenerse firme en la fe. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 6. La oración constante es nuestra defensa contra las acechanzas del enemigo. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentarnos al adversario. Al estar en constante comunicación con Dios, el creyente fortalece su fe y se prepara para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar y vigilar, porque la oración es vital en la lucha espiritual. San Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 7. La victoria sobre el adversario ya está asegurada en Cristo. Aunque la batalla contra el adversario es real y difícil, debemos recordar que la victoria ya ha sido asegurada por Cristo en la cruz. Satanás fue vencido por el sacrificio de Jesús, y nosotros, como creyentes, podemos resistir sus ataques no por nuestra fuerza, sino por el poder de Cristo en nosotros. La victoria sobre el enemigo es una realidad para todo aquel que permanece en Cristo y se aferra a su palabra. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Conclusión. La batalla espiritual contra el adversario es constante y real, pero no debemos temer, pues en Cristo ya tenemos la victoria. A través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y el uso de la armadura espiritual, podemos resistir las acechanzas del diablo. Es importante permanecer vigilantes, sabiendo que el adversario no cesa en su intento de hacernos caer, pero también debemos recordar que nuestra victoria está garantizada porque Cristo ha derrotado al enemigo. Que esta verdad nos anime a seguir adelante, firmes en la fe y confiando en el poder y la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Segundo título. Jactancia y menosprecio son características del hombre sin Dios. Versículos 7 y 8. Léase. Salmo 17:10 y 11. Proverbios 11:12. Introducción. La jactancia y el menosprecio destacan como características prominentes en aquellos que viven sin reconocer a Dios en su vida. La jactancia es la actitud de vanagloriarse, de exaltar los propios logros, habilidades o estatus de una manera orgullosa y vacía, buscando reconocimiento y admiración sin humildad ni gratitud. El menosprecio, por otro lado, es la tendencia a mirar a los demás con desdén o desprecio, considerándolos inferiores o indignos de respeto. Ambas conductas son señales claras de un corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios. La jactancia y el menosprecio fluyen de un ego inflado y de una perspectiva errónea de la vida y de los demás.
El hombre que se considera autónomo de Dios se cree el centro del universo, y en su orgullo, ve a los demás como objetos para ser manipulados o descalificados, en lugar de reconocerlos como criaturas igualmente valiosas a los ojos del Creador. La Biblia nos recuerda que todas las personas son creadas a imagen de Dios, y que nuestro verdadero valor y dignidad no provienen de lo que hemos logrado o de cómo nos perciben los demás, sino del hecho de que somos amados y redimidos por Dios. Cuando el hombre actúa con jactancia y menosprecio, está ignorando esta verdad fundamental, y su comportamiento refleja un vacío en su relación con Dios. 1. La jactancia es un fruto del orgullo que nos aleja de Dios. La jactancia, que se expresa en la alabanza excesiva a uno mismo y en el deseo de ser admirado por los demás, es una manifestación clara de orgullo. El hombre sin Dios busca constantemente la gloria personal, olvidando que solo Dios merece toda la gloria. Esta actitud no solo deshonra a Dios, sino que también destruye las relaciones con los demás, ya que el jactancioso tiende a ver a los demás como competencia o como inferiores. Primera de Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 2. La jactancia impide la verdadera humildad que Dios requiere de nosotros. El hombre que se jacta no puede vivir en humildad, ya que cree que todo lo que tiene y todo lo que es depende de sus propios méritos y esfuerzos. La verdadera humildad es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de la gracia de Dios. El jactancioso se olvida de que todo lo bueno en nuestra vida es un regalo divino, y no un logro personal. Segunda a los Corintios 10:17 y 18 Antes, el que se jacta, jáctese en el Señor. Porque no es el que se alaba a sí mismo el que es aprobado, sino aquel a quien Dios alaba. 3. El menosprecio nace de un corazón que no reconoce el valor de los demás. El hombre sin temor de Dios tiene una visión egoísta que lo lleva a despreciar a aquellos que considera inferiores o diferentes a él. El menosprecio es una expresión de un corazón lleno de arrogancia y falta de amor, ya que olvida que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y merecen dignidad y respeto. San Mateo 23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 4. El orgullo y el menosprecio nos alejan de la verdadera sabiduría. El hombre que se jacta y menosprecia a los demás demuestra que su sabiduría es terrenal y no divina. La verdadera sabiduría de Dios nos lleva a vernos a nosotros mismos con humildad, reconociendo que somos dependientes de Él en todo momento. La sabiduría de Dios nos enseña a valorar a los demás, no a despreciarlos, y a vivir de acuerdo con su voluntad. Proverbios 9:10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 5. La jactancia y el menosprecio son un obstáculo para vivir en unidad con los demás. Las actitudes de jactancia y menosprecio destruyen la armonía y la unidad dentro de la Iglesia y la sociedad. Donde existe orgullo y desprecio, no puede haber amor genuino ni unidad en Cristo. Dios nos llama a vivir en paz y a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, buscando siempre el bienestar del prójimo. Efesios 4:2 y 3 Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 6. La jactancia y el menosprecio pueden provocar la caída del hombre. El hombre que vive en jactancia y desprecio hacia los demás está caminando por un camino peligroso. El orgullo precede a la caída, y aquel que se cree superior a los demás y a Dios está destinado a tropezar. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La soberbia engendra destrucción, mientras que la humildad trae consigo la bendición de Dios. Proverbios 16:18 La soberbia precede a la ruina, y la altivez de espíritu antes de la caída. 7. Jesús nos enseñó a vivir en humildad, no en jactancia ni menosprecio. El mejor ejemplo de humildad es Jesucristo, quien, siendo el Hijo de Dios, no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Él enseñó a sus seguidores a renunciar a la jactancia y a vivir con un corazón humilde, buscando el bien de los demás antes que el propio. Seguir el ejemplo de Cristo es vivir en humildad, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. San Lucas 22:26 El que es mayor entre vosotros, sea como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Conclusión. La jactancia y el menosprecio son evidencias claras de un corazón alejado de Dios. Estas actitudes, que surgen del orgullo y la soberbia, no solo nos separan de la voluntad divina,
sino que también destruye nuestras relaciones con los demás, creando divisiones y obstáculos para vivir en unidad. El hombre que se jacta busca la gloria propia, y el que menosprecia a los demás ignora su valor como creación de Dios. Ambas conductas son reflejo de un vacío espiritual, de una vida que no reconoce a Dios como el centro de todo. Sin embargo, la Escritura nos llama a seguir el ejemplo de Jesucristo, quien, siendo el Hijo de Dios, mostró la verdadera grandeza a través de la humildad y el servicio. Jesús nos enseña que la verdadera exaltación viene de humillarnos ante Dios y servir a los demás con amor y respeto. Al reconocer que todo lo que somos y tenemos es un regalo de su gracia, podemos liberarnos de la necesidad. Tercer título. Malicioso informe que busca hacer daño. Versículos 9 y 10. Léase. Proverbios 18:6. Filipenses 2:3. Introducción. Un malicioso informe es uno de los instrumentos más destructivos que el ser humano puede emplear, ya que está diseñado con la intención de hacer daño a alguien, ya sea su reputación, su integridad o su bienestar. Esta forma de ataque se disfraza muchas veces de información o opinión cuando en realidad se trata de una mentira, distorsión de la verdad o exageración, cuyo fin es causar sufrimiento, desconfianza o división. El malicioso informe no busca la verdad ni la reconciliación, sino que se alimenta de la falsedad y el juicio sin fundamento. Es una práctica que ha sido condenada en las Escrituras debido a los terribles efectos que puede generar en las relaciones humanas, en la unidad de la Iglesia y en la convivencia en general. El uso de este tipo de informes no solo refleja una falta de amor hacia el prójimo, sino también un corazón alejado de Dios, pues Él mismo es la verdad y desea que sus hijos vivan en armonía y honestidad. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo los maliciosos informes, o los chismes, pueden llevar a la destrucción y la división. Uno de los más claros se encuentra en el relato de David y Saúl, donde las mentiras y los informes falsos llevaron a una terrible persecución. Asimismo, el libro de los Proverbios y otros pasajes nos alertan sobre el daño que puede causar la lengua maliciosa, que es comparada con el veneno que destruye poco a poco. Este tema es una invitación a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y el impacto que pueden tener en los demás. Como cristianos, estamos llamados a ser instrumentos de paz, a hablar la verdad en amor y a edificar a nuestros hermanos en lugar de derribarlos con comentarios maliciosos. La palabra de Dios nos insta a evitar los informes falsos y a vivir en integridad, sabiendo que nuestra lengua puede ser una herramienta para la vida o para la muerte, según cómo decidamos usarla. 1. El malicioso informe está basado en mentiras y falsedad. Un informe malicioso no se basa en la verdad, sino en distorsiones y falsedades que buscan manipular la percepción de los demás sobre una persona o situación. Este tipo de conducta atenta contra el carácter y la integridad de aquellos que son objeto de tal informe. Las mentiras no solo dañan a quienes se mencionan en ellas, sino que también destruyen la confianza y la unidad en la comunidad. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. 2. El chisme y la difamación son formas de maliciosos informes. El chisme y la difamación son formas comunes de maliciosos informes, donde una persona habla en contra de otra sin fundamento ni justificación. Estos informes no buscan construir ni sanar, sino destruir la reputación de otros, sembrando discordia y desconfianza. Dios nos llama a evitar el chisme, pues este puede causar mucho daño en las relaciones y en la unidad de la Iglesia. Proverbios 11:13. El que anda en chismes revela el secreto, pero el fiel de espíritu lo guarda todo. 3. El malicioso informe causa división entre las personas. Uno de los efectos más devastadores de los informes maliciosos es la división que generan. Cuando se diseminan mentiras o informaciones distorsionadas, estas pueden generar desacuerdos, rivalidades y divisiones innecesarias dentro de la Iglesia, la familia o la comunidad. El mal hablar de los demás crea desconfianza y una ruptura en los lazos de unidad que deben existir entre los hermanos. Proverbios 6:19. Sembrador de discordias es el que siembra pleitos entre los hermanos. 4. Los maliciosos informes son una manifestación de maldad y no de justicia. Hablar mal de alguien con la intención de dañar es una manifestación de maldad. La Biblia nos enseña que la maldad en el corazón se refleja en nuestras palabras. Un malicioso informe no solo hiere a la persona de quien se habla, sino que también refleja un corazón corrompido por el pecado, que no busca la justicia ni la paz, sino más bien el daño y la destrucción.
Proverbios 12:6 La boca de los impíos es una fuente de perversidad, su lengua es lazo de muerte. 5. El malicioso informe puede ser expuesto por Dios. Dios es el juez justo que revela la verdad y expone las mentiras. Aunque los maliciosos informes puedan parecer que tienen éxito por un tiempo, al final, Dios se encargará de descubrir la verdad y hacer justicia. Aquellos que siembran maldad con sus palabras no escaparán de la justicia divina. San Lucas 8:17 Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. 6. El malicioso informe es una obra de la carne, no del espíritu. Hablar maliciosamente es una manifestación de las obras de la carne, no del Espíritu Santo. El creyente está llamado a vivir según el Espíritu, buscando siempre la paz, la verdad y la reconciliación. Los informes maliciosos, por el contrario, son impulsados por el egoísmo, el orgullo y el deseo de herir a otros. Gálatas 5:19-21 Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 7. El cristiano debe hablar con sabiduría y edificación, no para destruir. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a hablar de manera que edifiquemos a los demás, no a destruirlos. Nuestras palabras deben ser un reflejo de la gracia de Dios, buscando siempre construir, sanar y restaurar. El malicioso informe, en cambio, busca destruir, herir y dividir. El cristiano debe ser un pacificador, usando sus palabras para promover la verdad y la reconciliación. Efesios 4:29 Letra por letra. Toda palabra que sale de tu boca sea para edificación, para que sirva de gracia a los oyentes. Conclusión. Los maliciosos informes que buscan hacer daño son una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza para sembrar discordia, división y dolor entre las personas. A través de mentiras, chismes y difamaciones, estas conductas destruyen la unidad, rompen la confianza y afectan la paz en las relaciones humanas. Como hijos de Dios, debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen un impacto tremendo, tanto para edificar como para destruir. La Biblia nos llama a ser personas que hablan con sabiduría, verdad y amor, buscando siempre restaurar, no destruir. El malicioso informe es una manifestación de un corazón alejado de Dios, donde el orgullo, la envidia y el deseo de venganza toman el control. Sin embargo, al vivir en el Espíritu y someternos a la voluntad de Dios, nuestras palabras deben reflejar su verdad, amor y bondad. Debemos ser instrumentos de reconciliación, justicia y paz, hablando solo aquello que edifique y conduzca a la restauración de las relaciones. Dios es el juez justo, y aunque los maliciosos informes puedan parecer tener éxito por un tiempo, al final la verdad prevalecerá. Como cristianos, estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, lo que implica hablar con integridad, honestidad y respeto hacia los demás. Que cada uno de nosotros examine sus palabras y se esfuerce por ser un reflejo de la gracia y la verdad de Cristo, usando nuestras lenguas para bendecir y no para maldecir. Al hacerlo, honraremos a Dios y construiremos una comunidad basada en el amor y la unidad. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal. Al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por tu lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre
testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablan